desde el Mundo Católico, pues ahora que el doctor se fue a su retiro, tenemos la oportunidad de tratar estos temas del alma niña. La verdad es que los temas son espectaculares, pero son temas difíciles. Son temas, el título de hoy, pues no lo será menos para ustedes, y se refiere a la persecución, y yo creo que esa persecución ya ha empezado desde el momento en el que nuestra fe católica es la que más se opone a todas las iniciativas de la ideología de género y del nuevo orden mundial. Así que me encuentro con Jesús Ausucúa, del Cenáculo Universal de Reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, desde España, por estar con nosotros en esta tarde y noche para usted. Pues nada, nuevamente gracias a Mundo Católico, que hace un esfuerzo muy importante por difundir y llegar a muchos lugares donde no llega nadie, y por esa apuesta que está haciendo por la difusión del conocimiento de este don de dones, de la divina voluntad. Sí. Así que, pues, honrado y agradecido de participar. Pues la verdad es que todo lo del alma niña nos ha servido muchísimo para profundizar en divina voluntad de una manera más sencilla y para poder poner a las almas más cerca de este don de dones, que es la divina voluntad. Y pues muchas personas nos han escrito, nos han dado testimonios, nos han pedido que nosotros les mandemos los PDF de los 2 libros, que de paso, dicho sea de paso, están aquí en la web de Mundo Católico, www.mundocatólico.tv. Tú lo puedes ahí bajar, está muy sencillo, y la gente que me ha pedido que se lo dé directamente, se los doy directamente. Así que, pues muchas gracias por estar con nosotros, y pues vamos a iniciar esto. ¿Qué nos quiere decir algo, Jesús, antes de comenzar? Bueno, pues como usted bien decía, nos estamos sirviendo de estas revelaciones, que algunas ya se han producido y que algunas se están produciendo, y nos estamos valiendo de ellas precisamente también para dar a conocer qué hay también en el entorno, porque el Señor, como siempre, se sirve de todo para mandar los mensajes, y como Él dice, pues cada alma tiene un nivel evolutivo y cada alma capta el mensaje del Señor por diferentes medios. Y entonces, pues este está siendo un instrumento extraordinario, porque ha habido un crecimiento paulatino de personas que han comenzado a conocer de la existencia de este don de dones, ¿no? Se está observando en los programas que hacemos con el doctor ahora cada semana, en el que prácticamente se ha multiplicado casi por 3 la audiencia, y eso es un dato muy importante, porque implica que ha llegado a muchas personas, que ya ha despertado su deseo en el corazón el Señor para conocerlo, y yo creo que esta es la gran apuesta, llegar cada vez al mayor número de personas para que conozcan lo que nuestro Señor quiere darnos. Así que estamos aprovechándolo en la medida de lo posible, porque el Señor en estos escritos, ya para los que no hayan seguido los anteriores, en estos escritos, quien los quiera ver, ya en la primera página de las revelaciones, lo primero que dice el Señor es precisamente empieza a hablar de este don de dones, ¿no? Del don de la divina voluntad, ¿no? El primer párrafo exactamente, ¿no? Empieza, o sea, es como un indicador inequívoco, ¿no? Es decir, miren, voy a decirles revelaciones que van a suceder, voy a anunciarles, pero quiero decirles que ha llegado el momento de despertar, de dar el paso a conocer que la criatura no fue creada para salvarla. La criatura fue creada para vivir en unidad con Dios. Ahí está el ejemplo de Adán. Y ahora el Señor, con el conocimiento de la divina voluntad, pues nos dice cómo hemos de recuperar esa unidad que perdió Adán. Y a lo largo de estos escritos el Señor va dando retazos extraordinarios que intentamos aquí un poco pues de ampliarles, y que luego ya el doctor Tomasini, con el gran conocimiento que él tiene este don de dones, con el libro del cielo, que es donde viene todo el desarrollo, lo vamos complementando. Y desde aquí, pues como decía Cecilia, pues es un poco el trampolín para que vayan conociendo los que no lo conocen, y los que lo conocen, pues para que vayan aumentando el conocimiento.
Y que es bien importante. Yo creo que empezar a tener conocimiento te ayuda a como familiarizarte y poco a poco ir comprendiendo, porque no es un conocimiento que se pueda digerir en un segundo. Se tiene que ir como reflexionando, viviendo, leyendo, escuchando. Y esto es lo que tratamos de hacer con el alma niña, algo lindo. La verdad que esto nos ha permitido llegar hasta ustedes de una manera simple. De hecho, hay un grupo que se llama Simplicidad en la Divina Voluntad, para que tú te unas y entonces ahí recibes todas las publicaciones y se aclaran dudas y Jesús se acerca a cada uno de ustedes para contestarles sus dudas. Así que, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y si quiere comenzamos a darle lectura, si es tan amable. Sí. Sí, es del 28 de mayo de 2020, o sea que es muy reciente. Uh-huh. Ahora la situación general está contaminada. No vamos hacia grandes mejoras, todo lo contrario. Por eso el Señor solo pide que no hagamos y que confiemos en Él. Estamos en muy mala situación, porque mientras el plan infernal se ha ido preparando durante 300 años en silencio, ahora lo están llevando a cabo y han empezado, y todo lo que se podía leer en una novela de Asimov ahora es realidad y se desarrollará sin parar. El Señor dice, aquí está el tiempo de la persecución, y las verdaderas víctimas deben derramar toda su sangre. De lo contrario, no son víctimas ni mártires. Tomad las espadas y luchad. No es tiempo de callar ni de esconderse, porque eso aumenta la fuerza de los enemigos. Dije que no habría quedado piedra sobre piedra y no me creyeron. Pero cuando el templo se incendió, gritaron de dolor. Yo os digo, todo cambiará. Llanto y dolor labrarán la tierra. Así que si os persiguen en una ciudad, huid a otra. No iréis muy lejos antes de que todo sea purificado. Los míos, los que han creído en la verdad y la han amado, serán protegidos, y yo los defenderé. Llamad a vuestros hermanos, pedid por ellos hasta el final. Ten esperanza en su salvación, pero preparaos a la oscuridad más negra y a los gritos más intensos. Después vendrá la paz. Rezad con mi madre. Ella es la luz. Os bendigo con mi sangre, permaneced unidos a mí. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Pues efectivamente, el Señor se está valiendo a la vez que nos narra lo que entiende Él que va a venir. Ya en la tercera fila nos dice que el alma niña es quien dice la primera parte. Dice, por eso el Señor solo pide que no hagamos y que confiemos en Él. Ese que no hagamos viene a decirnos que cuando la criatura obra sola, sin contar con el Creador, nos llevamos siempre disgustos porque finalmente es nuestra cólera, nuestra ira, nuestra desesperanza la que nos lleva a hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Eso es obrar con la voluntad humana. El Señor dice aquí solo pide que no hagamos y que confiemos en Él. Es decir, que empecemos a contar con Él. Que empecemos a contar con Él, pero a contar con Él con la confianza de que Él es el único que sabe qué es lo que más conviene. Y una de las cuestiones más importantes en el conocimiento de la divina voluntad es precisamente el que en el momento en que la criatura, nosotros, permitimos al Creador obrar unido a nosotros, al anteponer su voluntad a la nuestra, ya no obramos solos. ¿Y qué es lo que se produce? Que al unirse nuestro Señor, al preceder su voluntad a la nuestra, no cometemos errores. Y se produce lo que el Señor le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, la persona a quien revela el don de dones. Cuando yo me uno a la criatura a llevar un acto a cabo con ella, ya no es un acto humano, porque soy yo quien lo hace en Él y con Él. Es un acto divino. Y ese acto divino no puede ser impuro, no puede ser pecaminoso. Por tanto, en una frase tan cortita, Cecilia dice, solo pide
que no hagamos y que confiemos en Él. Y en el párrafo final que usted ha señalado, pues vuelve a reiterar: permaneced unidos a mí. Nos lo viene diciendo el Señor en el Evangelio a lo largo de todo el relato bíblico, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada. Quien no recoge conmigo, desparrama. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Es decir, cuando la voluntad humana obra olvidando la existencia del Creador, nos dejamos llevar por las turbaciones que todos tenemos, por lo que ocurre en el día a día. Somos muy frágiles, somos muy inestables. La mente nos dejamos llevar por esas aflicciones, nos dejamos llevar por lo que nos ocurre en el día a día y tomamos decisiones equivocadas en general. Pero cuando empezamos a poner en práctica, a experimentar lo que Dios quiere de la criatura, para aquello que nos creó, lo que nos enseña el don de la divina voluntad, es decir, a recuperar esa unidad de vida que tenía Adán con la Sacrosanta Trinidad. Ahora es el momento, este es el gran aviso que está dando el Señor para recordarnos que ahora es el momento de empezar a darle participación en todos y cada uno de nuestros actos. Y a partir de ese momento empezaremos a experimentar un cambio drástico, radical en nuestra vida. Háganlo, ya ha habido muchos, lo decimos en cada programa cuando hay ocasión. Hay muchísimos testimonios, muchísimos cientos de testimonios de personas que han empezado a poner en práctica, a experimentar, dar parte en cada acto al Señor, han empezado a ver un cambio radical en su vida. Le reiteramos, invitarles a dar participación a Dios en cada acto, en cada instante de nuestra vida, pero de forma consciente y sin pedir nada a cambio. Importantísimo. Estamos acostumbrados a pedir: Señor, que mi hijo apruebe el examen. No, eso no es el amor. El amor de Dios es donación. Jesucristo, nuestro Señor, no pidió nada. No le pidió al Padre ni el Padre al Hijo. El Padre se donó al Hijo y el Hijo correspondió al Padre. Ese es el modo de amar de Dios y es el modo que quiere de nosotros. Lo ha dicho en los anteriores relatos, revelaciones, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Es que no hay nadie que se quiera unir a mí por amor. Solo por amor, no me pidáis nada. Nos recrimina siempre lo mismo, que acudimos a Él para pedir. Y va a permitir que ocurran tragedias para que nos acordemos de Él. Veremos más adelante en los relatos cómo empieza a hablar de lo que tuvo que llevar a cabo con el diluvio, etcétera, etcétera, pues por la tendencia pecaminosa y de olvido que tenemos, ¿no? Así, cuando quiera usted, Cecilia. Yo simplemente mencionar sobre la oscuridad. A mí como que me desconcierta un poco que nuestro público se ponga nervioso de esta oscuridad. Pues es algo que todos sabemos que vamos a vivir y que ya estamos viviendo. Vivimos una total oscuridad. Y esa oscuridad es una oscuridad que tiene varios aspectos. Y a mí sí me gustaría decirles, es la oscuridad de no tener las ideas claras, ¿no? Antes lo que era muy evidente, la defensa de la vida, de la familia, de los mandamientos, de la identidad del hombre y de la mujer, de lo más importante en la vida, de la fe, era muy claro. Ahora no es claro. De hecho, cada vez es más oscuro. Y lo que a nosotros nos parece evidente, porque eso es lo que vemos claro y es la verdad, revelada por Cristo, en todos lados, ¿verdad? No lo será para el mundo.
Entonces yo me pregunto por qué se ponen nerviosos cuando leen un mensaje donde dice algo del Santo Padre, o cuando dice un mensaje de la oscuridad, o cuando dice, pues es que todos sufriremos ese efecto. El Santo Padre como cabeza y nosotros hasta abajo. Si el Santo Padre como cabeza pide oración y oración y oración, porque se la pasa pidiéndonos oración, ustedes se imaginarán lo que vive cada día. La batalla campal. No se me va a olvidar a mí aquel momento en donde él está en la ventana papal y hay una paloma peleándose con un cuervo. A ojos de todos. Y si no sabemos interpretar los signos, ¿verdad? Vamos a decir, ay, qué casualidad, ay, sí, se pelearon la palomita con el cuervito y ya está. No, hermanos, es signo de la batalla campal que estamos viviendo entre el bien y el mal, el misterio de la iniquidad. Y parte de ese misterio es la persecución y la incomprensión para todos aquellos que siguen a Jesucristo. No vamos a ser menos que el Maestro. Entonces el Señor está hablando de almas víctimas, pero no solamente de un victimado incruento, sino cruento, que van a dar su vida, o que daremos nuestra vida, si eso es lo que el Señor quiere, por la verdad del Evangelio. Y es parte de ese misterio, porque a raíz de que el grano de trigo muera, pues tendrá fruto la iglesia, y será un renacer de la fe. Será la primavera de la fe, así como hablan de la primavera árabe y de la primavera de la fe, porque vendrá una efusión del Espíritu Santo tan grandiosa y tan importante que hará que los hijos de Dios sean maravillosos, ¿verdad? Si el Señor nos regala ese don, pues tendremos esa efusión del Espíritu Santo, con la divina voluntad y con todos los dones que el Señor ha dado. Es impresionante lo que el Señor ha dado en este momento. La claridad con la que habla el Señor para decirte que viene la oscuridad total. Y va a haber una confusión espantosa, hay una mezcla de todo, hermanos. O sea, estemos preparados, la New Age a todo lo que da. Entonces a mí sí me gustaría que no se escandalicen de eso. Ay, me desconcierta que el Papa Francisco, no te desconciertes, está anunciadísimo. Hay que rezar por el Papa, eso sí, rezar mucho, 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 mucho por él. Y no desconcertarnos, sino estar conscientes de que él vive en una magnitud inmensa lo que nosotros vivimos de este tamaño. Imagínense ustedes lo que él vive. Unas cosas terribles. Yo pienso que debe ser terrible lo que él vive. Por eso es muy importante que nosotros escuchemos estos mensajes y los pongamos en práctica, sabiendo lo que estamos viviendo, porque la oscuridad ya está, pero va a ser peor, va a ser más densa. Entonces habíamos dicho, oscuridad por lo que se refiere a lo que no, que para nosotros es evidente y ya no lo es para el mundo. Oscuridad por cuanto la incertidumbre hacia el futuro, ¿verdad? De todo lo que está pasando, que si la guerra, que si la hambruna, que si los levantamientos, que si los desastres naturales, todo junto, y estamos en el Apocalipsis. Esa sería la siguiente oscuridad. Y la oscuridad interior, personal y familiar, que viviremos y que el Señor permitirá para fortalecer nuestra fe y para que probemos nuestra fidelidad. Esos son los tres tipos de oscuridades que viviremos y que tenemos que estar preparados para ellas. ¿Cómo nos preparamos con ellas? Con oración, con mucha oración, con penitencia y con sacrificio. Entrega a los demás, entrega servicio a los demás. Y sabiendo que María será nuestra columna junto con la Eucaristía. Ya está súper profetizado, súper profetizado. Esto desde Juan Bosco. San Juan Bosco recibió la profecía de la barca de la iglesia, que es un día, y tenía dos columnas, María y la Eucaristía. Pues esas son nuestras columnas. Y nosotros tenemos que aprender a ser fieles y valientes, y enteros, estar enteros. Es decir, ay, qué desconcierto. No, ¿por qué te vas a desconcertar? Al contrario, te estás dando cuenta que ya viene el reino. Yo cada vez que veo más oscuridad y que veo más denso todo, más denso así, digo, ya viene el fin, ya viene el fin. Bendito sea Dios. Cuando oigo hablar a Jesús y le digo, Jesús, puede pasar esto y todo, dice, Cecilia, ya no podemos aguantar, esto está tremendo. Esto ya, que el Señor ponga su mano, a veces me dice, ponga su mano, no podemos permitir ya todo esto. Efectivamente. Entonces, estemos advertidos y por tanto en gracia siempre, en estado de gracia siempre. Eso es todo. ¿Qué piensa Jesús? Bueno, vamos entonces, vamos al siguiente mensaje.
y todo en manos de Dios, confiados, confiados. No tenemos que hacer grandes cosas, como dicen, no, simplemente confiar en Dios. Es todo lo que nos está pidiendo Dios. Y pedirle a Él que lo haga en nosotros, y ya, sencillito. Ok, ¿me puedes poner el siguiente mensaje del que estamos viendo? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, yo pienso que tenemos que nosotros aprender a vivir en tiempos turbulentos, porque ya llevamos tiempo viviendo en tiempos turbulentos. Y es muy importante que aprendamos a vivirlos. ¿Cómo? Con fe, con mucha fe, mucha fe. Muy bien. Dice el 4 de junio de 2020, desde hace 2 días Jesús me hacía ver durante la oración una interminable procesión de ángeles en el corazón de un valle. Parecía la hora del atardecer. Todos en absoluto silencio, con un aspecto majestuoso pero severo y triste. Hoy, durante el rezo del rosario, me ha mostrado de nuevo la misma procesión larga y silenciosa de ángeles. Después he visto a Jesús en la ladera de una pequeña colina y me ha llamado. He subido, pero no lograba ver a Jesús. He visto en el suelo un fuego encendido con poca leña, y sobre las piedras había pedacitos de pescado que estaban cociendo y un pequeño pan redondo, pero no había nadie más que yo sola. Poco después Jesús se ha sentado detrás de mí y me ha dicho que comiera un poco con él, pero yo no tenía hambre, y así nos hemos quedado en silencio por un rato. Después Jesús se ha levantado y me ha dicho que lo siguiera. Se parece a lo de Pedro, ¿verdad? El sol se estaba poniendo cuando se me ha mostrado en todo su divino esplendor. Los ojos humanos no pueden soportar esa intensidad. Lo he visto con un hábito blanquecino, parecía de lino. Le llegaba hasta los pies, parecía incandescente, vibraba, tenía la suntuosidad de un hábito sacerdotal. Los bordes eran de oro que parecía, ¿sí me lo suben? Que parecía el líquido por lo intenso que era el color. Tenía una cintura alta sobre el pecho, también de oro. Luego sus hombros estaban cubiertos hasta el suelo con un manto rojo que ardía como si fuera una llama viva de fuego. Su rostro estaba inmerso en una claridad que no existe en la tierra. No es luz, porque no existe una luz de esa así en la naturaleza. Era él mismo el que emanaba luz, que se irradiaba en el infinito, sin límite alguno. Me ha sonreído y me ha mostrado el cortejo de ángeles. Se comprendía que estaban armados, pero no se veían armas. Su mismo aspecto severo y austero era impresionante. Desde el valle se dirigían a una ciudad, pero el camino estaba dividido en dos. Uno iba hacia una iglesia con una gran cúpula, y Jesús me ha indicado que los ángeles habrían entrado por la puerta central, pero también por 2 canceles negros, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y me ha mostrado que dentro de la iglesia, en torno al altar, había 24 hombres un poco mayores, vestidos de negro y rojo, con una parte blanca por delante, y en medio de ellos había un hombre vestido de blanco, con una ancha faja negra en la cintura, y estaba sentado sobre la silla roja, grande me imagino, ¿no? Grande que estaba en el centro. Dice grande, pero yo creo que es grande, que estaba en el centro. Jesús me ha mostrado una gran llave de oro y me ha dicho que esa llave la cogía de nuevo con sus manos porque ahora era solo suya. Después he visto otra iglesia con la estatua de 2 santos con el mismo nombre y ahí no había nadie. La iglesia estaba sucia y el altar desnudo. Encima había una llave grande de plata y Jesús me ha dicho que esa llave también ahora era solo suya y que la habría tomado de nuevo. Después Jesús me ha dicho, hijita, recuerda las palabras sagradas. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para la paz y hay un tiempo para la guerra. El tiempo del perdón se está acabando. El tiempo de la misericordia se termina. Cuando el tiempo divino se acaba para la eternidad. El Padre ha decretado desde siempre el tiempo. Cuando expulsamos a Adán y Eva del paraíso, establecimos un tiempo. Después vino el diluvio. Luego establecimos un tiempo y hubo la esclavitud en Egipto. A continuación pusimos un tiempo y el pueblo fue liberado y llevado a la vida. Después vinieron los paganos e Israel dejó de vivir. Luego fue establecido un tiempo y vino el destierro doloroso y las guerras y masacres y se estableció un tiempo hasta mi encarnación. Así fue fijado el tiempo de mi vida humana y después fue establecido un tiempo para mi iglesia con la fuerza del Espíritu Santo. Pero nosotros hemos decretado un tiempo para la nueva creación. Antes vendrá una purificación y la paz volverá.
pero no será por mucho tiempo. Después y desde siempre está decretado. Vendrá el tiempo final en el que todo volverá a nosotros, en nosotros y con nosotros, tal y como salió de nosotros. Nada puede cambiar este decreto, y no obstante, solo el amor puro podría daros infinitas primaveras. Buscadme antes de que sea demasiado tarde. No os engañéis pensando que no pasará nada, porque Dios no existe, o porque si existe es misericordioso y perdona todo y a todos. Cuidado, cuidado, hijos. ¿Cómo os engaña Satanás? Os convence de verdades falseadas por su envidia y su odio. La misericordia es infinita mientras hay vida, y cuando hay arrepentimiento y dolor por los propios pecados, cuando se regresa a mi corazón, cuando se desea y se busca el perdón, invocando la ayuda de mi madre. Os he dado tantas posibilidades y tanto amor, pero a muy pocos les importa. Dios, en un instante, con el soplo de su eterno querer, ha creado infinitas realidades, y así en un instante puede purificarlas, transformarlas, anularlas, y puede devolver la vida y quitarla tantas veces como su querer lo desee, y el Espíritu sople sobre el universo entero. Ninguna criatura puede resistir, y si mi misericordia no atenuase la fuerza de mi poder por motivo de mis elegidos, nada quedaría con vida. Venid a mí con corazón puro y lleno de amor. Sed sinceros, sencillos, humildes y pobres, y yo os llevaré al Padre. Venid a mí, porque sin mí no podéis hacer nada. En mí, el Padre, y yo en él. Os daremos la vida eterna, dándoos para siempre al Espíritu que es la vida. Hijita, te bendigo, quédate conmigo junto a mí. Qué chulo mensaje. Pues fíjese, Cecilia, que sin haber leído este texto, pues nos dice el Señor: sin mí no podéis hacer nada. Acaba así la frase. Antes menciona que será por sus elegidos, por los que está manteniendo todavía su misericordia, atenuando la fuerza de su poder. Vamos a ver quién son los elegidos. Anteriormente está diciendo que el arrepentimiento y el dolor por los propios pecados, cuando se regresa a su corazón, cuando se desea y se busca el perdón, invocando la ayuda de su madre. Y el anterior dice: todo volverá a nosotros, en nosotros y con nosotros, tal como salió de nosotros. Nos está diciendo de una manera sencilla, lo escuchamos cada día en la Eucaristía, pero parece que es una frase ya hecha. Ese por Cristo, con Él y en Él. Vuelve a reiterarnos con estos fragmentos que la criatura tiene que volver al lugar para el que fue creada. Es decir, a vivir en unidad con el Creador. El don de la divina voluntad. Podría parecer un disco rayado, no importa, porque este es el objeto. Estamos asistiendo al gran aviso. Es decir, el Señor en el libro del cielo le dice a la sierva de Dios que la criatura fue creada para vivir en unidad con el Creador. Pero lo hizo libre, nos hizo libres. Miramos al mundo, Adán, y somos herederos de la concupiscencia, de esa tendencia al pecado. Lo que nos está diciendo en estos últimos mensajes el Señor a la humanidad entera, lo que quiere el Señor que se difunda, también va dirigido a ustedes que están escuchando estos programas y a algunos otros. Ustedes también tienen la responsabilidad de difundir, porque cuando los hermanos que tenemos en el entorno empiezan a averiguar que no hemos sido creados para salvarnos, es algo que no tendría mucho sentido tampoco, que todo un omnipotente lleve a cabo una criatura a su imagen y semejanza creada para salvarla. Esto
sería algo totalmente incoherente, ¿verdad? Sí tuvo que salvarnos, pero para volver a rescatarnos y a reinsertarnos donde deberíamos estar. Cuando empezamos a conocer el fin para el que fuimos creados, a mí ha sido uno de los principales descubrimientos que el Señor me ha dado a conocer, porque en cuanto yo conozco la realidad para lo que fui creado y empiezo a modificar mi conducta, porque el Señor lo que quiere de mí y de todos es que Él pueda unirse en cada acto consciente e inconsciente. Él está, lo dice San Pablo, somos templos del Espíritu Santo, pero por inhabitación. Lo que nos está diciendo ahora con estas últimas revelaciones en el libro de cielo, al darnos a conocer el don de la divina voluntad o de la voluntad de Dios, es que no solamente quiere inhabitar en nuestro alma y en nuestro cuerpo, quiere obrar. Hasta ahora le hemos estado sirviendo de medio de habitación. El Señor lo que dice es que ahora hemos de permitirle también obrar con nosotros. Cuando nosotros comprendemos se pasmó. esto, que es tan simple, primero siendo conscientes de que es este el fin para el que fuimos creados, que no nos pase inadvertido. Lo estaremos mencionando pues cada vez que Dios nos dé la oportunidad, porque si no caemos en cuenta de lo que somos, no va a haber un cambio real de actitudes. Podemos escuchar muchos programas, podemos leer muchos libros, el Evangelio, saberlo de memoria, pero si no sabemos realmente qué somos y para qué hemos sido creados, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que se empiecen a producir cambios verdaderamente estables en nuestro ser. Si me están diciendo que fui creado para que Dios obre conmigo y que para eso me hizo a mi imagen y a semejanza suya, y que desde el momento en que no hago un acto, un solo acto unido al Creador, estoy frustrando el fin para el que fui creado. Estoy frustrando el amor de Dios. Dios solo es amor. No sabe hacer otra cosa que amar. Cada vez que la criatura, nosotros, olvidamos qué somos y para qué nos creó, estamos frustrando a todo un Dios. Esto es algo que deberíamos interiorizar y rumiar de forma continua para que nuestras conductas que están grabadas en el subconsciente, cada vez que reiteramos actos en nuestra vida, se va grabando en el subconsciente y ese hábito llega a llevarnos a hacer las cosas casi de modo automático, por inercia. Cuando estudiamos nuestro propio subconsciente, muchas veces vemos que estamos obrando como verdaderos autómatas, sin pensarlo, por la inercia de la habitualidad. ¿Cómo podemos cambiar esto? Primero, cuando empezamos a ser conscientes de qué somos, para lo que hemos sido creados, y que esa forma de vida que tenemos se debe a errores de conocimiento. Le estamos dando importancia al mundo, le estamos dando importancia a lo que hay
en el exterior, lo que veo, lo que siento, lo que gusto, el placer, el poder, el dinero, el ser, el tener, el admirar, la vanidad, etc. En lo que todos caemos. Y el alma, la parte espiritual, que es la que verdaderamente importa, es ajena a nuestra vida diaria. Porque estamos imbuidos en el mundo. En el momento en que verdaderamente me siento tocado para empezar a dar ese salto cuántico, de ser consciente que soy un cuerpo y un espíritu, y que el cuerpo se va a quedar aquí, y que el espíritu es lo único que es eterno, que es lo que no muere, que es lo que nos identifica con el Creador, el plano del espíritu. Cuando empecemos verdaderamente a interiorizar esta realidad, que no es una teoría ni una doctrina, es una realidad, empezaremos entonces a tomar medidas y a modificar hábitos de conducta para volver a generar un nuevo patrón de conducta. ¿Y cuál es ese patrón de conducta? Solamente deberíamos de tener uno, que es lo que todos los santos han buscado en la historia de la humanidad: vivir en presencia de Dios, vivir en oración continua, vivir en unidad con el Creador. ¿Cómo? Siendo conscientes de lo que soy y de lo que Dios quiere de mí. Y aquí es el resumen que el Señor lo hace, que lo hace todo tan simple, no como nosotros, que lo complicamos, cuando dice: todo volverá a nosotros, todo, en nosotros y con nosotros. Eso es lo que nos pide, que reconozcamos que todo está en Él y que nosotros somos parte de Él y que Él quiere que le reconozcamos como parte y que nosotros le permitamos llevar a cabo aquello para lo que nos creó. Dice, tal como salió de nosotros, es decir, para lo que fuimos creados. Y al final, pues vuelve a recalcar, sin mí no podéis hacer nada. Y en el anterior dice, ninguna criatura puede resistir. Y si mi misericordia no atenuase la fuerza de mi poder, por motivo de mis elegidos, nada quedaría con vida. ¿Quiénes son nuestros elegidos? Pues esos elegidos son aquellas personas que han empezado a ser conscientes de la gran responsabilidad que tienen con su ser, es decir, de llevar a cabo aquello para lo que fuimos creados. Permitir a Dios, a la Sacrosanta Trinidad, obrar participando en cada acto nuestro. ¿Y por qué llama elegidos? Porque se sirve a través de las personas que le permitimos unirse a nuestros actos, porque cuando Dios se une a un acto de la criatura, viene todo lo que es Dios, todo lo que es Dios. No viene por partes, Dios es uno, un acto único. Viene todo lo que es Dios a ese acto con la criatura le servimos de soporte y todo un Dios, de forma sublime, está irradiando a través de la criatura que le permite unirse a su humanidad, le está permitiendo extender los efectos de su divinidad a toda la humanidad, a todo el universo. Eso es lo que propaga. Dios, a través de nuestros actos, origina vidas divinas, una vida en cada acto. Esa vida divina es luz, es la divinidad del mismo Dios, que se extiende a todo el universo, que produce efectos inmediatos. Eso es lo que aplaca la ira de Dios. Por eso dice que la fuerza de su poder, por motivo de sus elegidos, si no fuera por esto, por actos hechos en la divina voluntad, dice el Señor, nada quedaría
con vida. Yo creo que es exacto, ¿eh? Si el Señor no nos sostuviera y en estos momentos nada quedaría con vida. Las cosas están súper delicadas. Yo no sé, a lo mejor la gente en el mundo las ve muy bien. Yo a veces me sorprendo de verlos a todos tan tranquilos, ¿no? O sea, todo está bien. Les anuncia la guerra, está bien. Que se mueren los migrantes, está bien. Que el narcotráfico crece, está bien. Que el abuso a los niños está bien. O sea, los veo bien. O sea, a mí me sorprende que no vean la realidad como es. Y nosotros como católicos sí nos damos cuenta de esa realidad. Sí nos damos cuenta de que las cosas no están bien. Y que definitivamente de una o de otra forma regresaremos a Dios. De una o de otra forma. Ya sea porque aquí tuvimos la conversión y nos encontramos con el conocimiento de la divina voluntad, o nos arrepentimos porque vimos nuestros pecados a la luz de la justicia divina según la iluminación de conciencia y la parte conducente, porque no solamente es eso, hay mucho más en el aviso, o pues nos llegó el agua al cuello y entonces gritaremos y pedimos auxilio. Y es muy triste que lo tengamos que hacer cuando venga la purificación, o con la purificación solamente. Mejor de una vez. Regresemos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Hay que preguntarle a Dios, es importante. No sé si qué piense Jesús, pero yo pienso que todos le debemos de preguntar a Jesús qué es lo que tú quieres. Pero, es decir, bien, podemos preguntar a Jesús, pero yo creo que nos lo ha dicho desde el origen de la humanidad. Sí. El ejemplo es el primer hombre, Adán. Es decir, nosotros deberíamos de ser lo que era Adán antes de mirar al mundo, de pecar. Vivía unido a Dios, hablaba con Dios, se comunicaba con Dios, era parte de Dios y Dios de él. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nos preguntan, nos dicen, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es clarísima, es inequívoca. No hay que tener muchas nociones de teología. Basta con leer el libro de Génesis. ¿Qué era Adán? Era luz. Era luz. Vivía en unidad con el Creador. Tenía todos los dones sobrenaturales, preternaturales, la ciencia infusa, el conocimiento de Dios. Sí, sabía todo. Vivía en el acto único, ayer lo vimos, ¿no? Vivía en el acto, Adán vivía en el acto único de Dios. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar a Dios, Cecilia? Es mi opinión, ¿no? ¿Qué le vamos a preguntar a Dios que no sepamos ya si verdaderamente queremos ser conscientes de esto? Porque a veces hablamos de Adán y creemos que es, pues no sé, como si fuera... No. Extraterrestre. Extraterrestre. Es una alegoría, pensamos, ¿no? No. Adán fue el primer hombre. Y de ahí salimos todos. Entonces... sabemos lo que quiere Dios, pero creo que en cada caso, cada uno de nosotros tiene un plan particular, una misión particular. Es a lo que me refiero. O sea, preguntémosle a Dios, dentro de la misión particular que tenemos, qué es lo que quiere que hagamos, qué Él está esperando de nosotros. Él quiere vivir en nosotros, pero ¿qué está esperando de nosotros? Pues y que tenemos que quitarnos para que Él pueda vivir en nosotros, porque cuando Él llega en la comunión y nosotros lo recibimos, Él está nada más un instante y se va porque estamos llenos de nosotros y no vacíos de nosotros para que Él se quede. Pero eso es por el sacramento. Estamos hablando de que la divina voluntad, si hay algo que nos muestra, es que tras esa vida sacramental está el cambio trascendental de nuestra vida. No se trata ya de comulgar solamente a nuestro Señor en la Eucaristía. Se trata, como dice nuestro Señor, de ser hostias vivientes. Obviamente, ser Eucaristía para Él. Jesús lo que nos pide es que seamos hostias vivientes, porque Él le dice a la sierva de Dios que mientras que en la sagrada forma, cuando Él ya está transustanciado, Él no puede obrar en el pan, porque el pan no tiene vida, es algo inerte.
es materia, no tiene vida. El Señor no puede manifestarse en el pan. Sin embargo, en la criatura, que tenemos vida, que actuamos, que obramos, ahí sí puede el Señor manifestarse a través de nuestros actos, en nuestros miembros. Le dice señora Luisa, yo tengo el impulso, pero no tengo el corazón. ¿Qué puede hacer un impulso sin un medio para que genere un efecto? Si yo atiendo lo que ocurre en nuestro corazón, en el de todos, que nos manda impulso de vida, que esa es la vida, si no existiese un miembro como es el corazón, ¿qué valdría ese impulso? El Señor lo que nos está pidiendo es integración. Que le tomemos como parte, pero como parte animada, no inanimada, como ha sido hasta ahora. Hablar con Dios y decir, tú estás ahí, yo aquí. No, tú estás ahí, yo aquí, no. San Agustín lo decía, ¿no? Estaba buscando fuera cuando estabas dentro. Siempre te busqué fuera cuando estabas dentro, pero es que a través de los escritos de Luisa Picarreta, no solamente el Señor nos dice que está dentro, sino que quiere obrar, no solo estar. Y cuando obra a través nuestro, Él, en nuestros actos, nos empieza a dar la luz necesaria para que hagamos lo que tenemos que hacer. El que sea médico, el que sea actriz, el que sea albañil, el que sea abogado, el que sea... Es decir, hoy le decía a mi hija en el almuerzo que está estudiando, decía, hablando de que quieres... Mira, a cada uno nos ha dado unos carismas, unas cualidades, unos talentos, como queramos llamarlo. Yo le decía, cuando la persona hace aquello que le gusta y es feliz con lo que hace, puede hacer un servicio perfecto. Ya no considera trabajo. Entonces, cuando reconocemos en nosotros esos carismas que Dios nos ha dado, esos talentos, esas virtudes, como queramos llamarlo, y conocemos que la principal actitud que tenemos que tener es de saber que tenemos que obrar haciendo todo unidos a Dios. Y que cuando hacemos todo unidos a Dios, Él se ocupa de hacer todo. Le dijo a Luisa Picarreta, tú ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. ¿Qué es lo que quiere Jesús de mí y de usted y de todos? No lo digo yo, lo dice el Señor, a Luisa. La vida de nuestro Señor cuando estuvo acá fue reparación. Solamente hizo eso. La vida de nuestro Señor es reparación. Reparación de todas las barbaries que la criatura, que el ser humano hemos cometido y seguimos cometiendo. Esa reparación de vida de nuestro Señor Jesucristo es lo que quiere de nosotros. Dice el Señor que quiere almas víctimas, que quiere humanidades de las que poder servirse para seguir reparando, para seguir haciendo lo mismo que hacía cuando estuvo entre nosotros. Cuando Él estuvo entre nosotros, tenía una doble naturaleza, la divina y la humana. A través de la humana, reparó los pecados del mundo, de la carne, con el sufrimiento. Ahora, la humanidad de nuestro Señor es gloriosa, está glorificada, no sufre, no puede sufrir. Y dice, ando buscando almas que me permitan obrar a través de ellas. Yo vengo con mi voluntad divina y ellos aportan su voluntad humana. Y las dos juntas producirán y producen los mismos efectos que cuando yo estaba en la tierra. Reparar. El objetivo, no uno de los objetivos de nuestro Señor, el objetivo se llama almas. ¿No quiere otra cosa el Señor? Está muy bien que vayamos, que alabemos, bendigamos, estupendo. Pero el objetivo, no lo olvidemos, es
almas. Cuando habla aquí, Cecilia, lo que usted ha estado leyendo ahora, de mis elegidos, no es que estos se van a salvar, estos no, son de que aquellos que le están proporcionando su humanidad para servirse de ellos en unidad con Él, de ellos se va a servir para alcanzar su objetivo, su único objetivo, liberar almas de la condenación. Esto es lo que nos pide. ¿De qué nos va a servir que sea un gran médico, un gran abogado, un gran albañil, un gran poeta? No importa. Si todo eso es vanidad, si todo se va a quedar aquí, los diplomas y los títulos y el dinero y las casas y la belleza y todo lo que es vanidad de vanidades, ¿no? Entonces, almas, ¿cuántas almas se condenan? ¿Cuántas almas se condenan? Muchas. El doctor dice Ese es el dolor de Dios. Es ese sufrimiento continuo del Señor. Ver que hay almas que se están condenando. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. Que le permitamos unirse en cada acto para poder rescatar almas de la condenación y aplacar la ira del Padre Eterno que está en stand-by lo que va a venir. Y le dice al Señor, a Luisa, que a veces la criatura no atiende y tiene que permitir que le toquen la piel para que le atienda. Somos así. El sufrimiento nos hace mirar a Dios. Y lo va a permitir, y lo está permitiendo. Entonces, almas. Eso es el objetivo de Dios y debería ser el nuestro. Almas. ¿Cómo? Permitámosle a Dios. No es tan complicado decirle que a todo lo que yo hago, hazlo unido a mí. Sírvete de mis actos para que liberes almas de la condenación. Es simple. Pero hemos de ser disciplinados, porque el principal problema que tenemos como humanos, esa fragilidad, esa inestabilidad que tenemos, le dice señora Luisa que uno de los principales problemas de la criatura es la fragilidad en la mente, la inestabilidad. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que ponernos un plan de vida, como dirían en el Opus Dei, un plan de vida. Ese plan de vida ha de comenzar por hacer un acto de conciencia y decir, verdaderamente, ahora que me están revelando, porque el que lo ignora no podemos decir nada, pero ahora que nos están revelando, ¿para qué hemos sido creados? ¿Qué quiere Dios de mí? Vivir unido a mí. ¿Para qué quiere Dios vivir unido a mí? Para liberar almas de la condenación, porque eso es lo único que quiere Dios. Almas, no quiero otra cosa. Sí, no quiero otra cosa. No es tan complicado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora que la criatura tiene que dar un paso al frente y tenemos que empezar a tomar medidas con nosotros mismos. Se trata de empezar a modificar conductas que están grabadas en el subconsciente y que nos hacen reaccionar de modo automático como si fuéramos robots, que son las tendencias del cuerpo y de la carne. Entonces no somos robots, todo lo contrario. Somos hijos de Dios, hechos de imagen y semejanza, en el que el mismo Dios nos crea para vivir unido, haciendo con nosotros todo. Tenemos una gran responsabilidad cuando nos da a conocer que nos ha dotado de todo para poder obrar unido a nosotros, y cuando no lo hacemos, estamos siendo responsables. Y cuando lo hacemos, como Jesús le dice a la sierva de Dios, somos corredentores. Esto hay que digerirlo, corredentores. Es decir, el Señor valiéndose de nuestra humanidad a través de nuestros actos y liberar almas de la condenación, nosotros somos cómplices de esa salvación de almas, porque se sirve de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad.
cada vez que no permitimos a Dios obrar unidad a nosotros, se están perdiendo almas. Empecemos a ser conscientes de esta realidad. No es una teoría. No lo hagamos para que me vaya mejor. No, hagámoslo porque hay criaturas que se están condenando por desconocimiento. Muchos. Si nos están dando el don de este conocimiento, es para que lo aprovechemos. Somos privilegiados, sin duda, pero somos responsables de no hacer uso del privilegio que se nos está dando. Almas, no quiere otra cosa. Y los elegidos son aquellos que están permitiendo al Creador llevar a cabo a través de ellos la liberación de esas almas. Así es. Pues lo que quiere Dios son almas. Vamos a seguir leyendo. Uh-huh. Un segundo. Qué importante lo que Dios quiere y que está muy alejado de lo que nosotros pensamos que Dios quiere, ¿no? Como que estamos nosotros en otra cosa, muy distinta de lo que Dios quiere. Pero bueno, vamos viendo lo que Dios quiere y haciendo lo que Dios quiere. ...15 de junio de 2020, ¿verdad? Sí. 15 de junio de 2020. Jesús dice: hijos míos, hijos que rescaté con mi sangre en la cruz, hijos a quienes deseo salvar para la vida eterna junto conmigo. No os engañéis. Vosotros pensáis siempre al cuándo. Debéis pensar al cómo. ¿Cómo os presentaréis ante mí? Sois atormentados por vuestros hermanos que han abrazado el poder y la voluntad del mal y de su padre. Os están frustrando con obligaros a obedecer a la mentira. Todo es falso a vuestro alrededor, y lo que todavía es mío no lo veis, y por eso os entristecéis mucho, estáis angustiados. Muchos de vosotros sufren tanto porque les falto, porque no pueden recibirme en la Eucaristía, pero deben saber que ese sufrimiento yo lo aprovecho para abrir en ellos nuevos espacios de amor, nuevos horizontes. No deben quejarse, es una gracia, porque es un sufrimiento especial que prepara nuevos cielos y nuevas armonías eternas. Sé que no podéis entender, pero debéis fiaros de lo que os digo, hijos. La traición está en torno a vosotros, pero no es una realidad actual. Si supierais desde hace cuántos siglos soy constantemente traicionado por los míos, pero ahora es el exceso satánico, es el triunfo de su orgullo, pero será detenido cuando él no sabe. Sé que muchos entre vosotros en sus corazones se preguntan por qué permito todo esto. Es el misterio de la iniquidad y un derecho que Satanás adquirió con el consentimiento del hombre al pecado. Yo os he rescatado de la muerte eterna, pero el poder del pecado de vuestros primeros padres no ha desaparecido y sus consecuencias se ven en la concupiscencia que permanece en vosotros. Hijos, estad seguros de mi ayuda, pero no os perdáis en estúpidas discusiones, en búsquedas ansiosas, en planes de lucha. Es bueno que sepáis la verdad, pero es mucho mejor que conozcáis mi palabra, que es eterna. Quien la conoce me conoce, y se recordará de todo cuando os será quitado. Pensad en vuestra alma, esforzaos por la salvación, arrepentíos, reconciliaos, no esperáis al mañana, porque llegará el momento, y no sabes cuál es, que no habrá un mañana. No creáis que son promesas, solo promesas y nada más. Cuando menos penséis, ni imaginéis, llegará el momento. Llegará el aviso, y poco después el gran milagro. Pero no creáis que tendréis mucho tiempo, hijos. Entonces es cuando tendréis que pensar en el cuándo, porque no concederé mucho tiempo, absolutamente no. Será concedido un acto de extrema misericordia para las últimas conversiones. Eso porque mi madre, la reina de la divina voluntad, la Virgen de la revelación del amor de mi Padre, ha pedido por vosotros y me ha presentado las oraciones y los sufrimientos de tantas pequeñas almas víctimas que son santas ante mí.
No perdáis la fuerza ni la certeza de que estoy con vosotros ante cualquier cosa que oigáis o que os digan para convenceros de que yo nunca he existido y que la Iglesia Católica ha engañado a todos durante siglos. No os dejéis convencer aunque os muestren pruebas reales. No creáis nada. Es un pérfido engaño para seducir a los elegidos. Atención, lo harán muy bien. Cuidado, no subestiméis a vuestros enemigos, pero el Espíritu Santo os hará sentir en lo profundo del corazón el hielo del engaño. Rezad solos y juntos, rezad e invocad a mi madre. Acordaos de mi sagrado corazón y de mi preciosísima sangre. Son fuentes inagotables de fuerza, de paz y verdad. Amaos y consagraos al corazón inmaculado de mi madre. Hacedlo si aún no os habéis unido a su triunfo. Hijos, os he dicho tantas cosas. Os protejo, os amo y os bendigo, pero sed fuertes y rezad bajo la cruz. Recordad lo que dije a varios de mis hijos elegidos. Meditad mi pasión y mi muerte, y sobre vosotros descenderá una paz y una fuerza que nadie os podrá quitar. Os bendigo, mi amor. ¡Qué mensajazo! Mensajazo, precioso. Insiste, deseo salvar para la vida eterna junto conmigo. Menciona el título de la Madre Bendita, de la Santísima Virgen María, Reina de la Divina Voluntad. Yo recomendaría a las personas que lo conocen y a las que no lo conocen, el libro de la Reina del Cielo, que es de nuestra Santísima Madre, narra en 30 pasajes, lo simbolizan con el mes de mayo, pero se puede leer cualquier día de la semana, que es nuestra madre narra cómo vivió ella la unidad con Dios, cómo ella renunció a la voluntad humana porque tuvo el conocimiento de lo que era capaz la voluntad y dice la Santísima Virgen, a voz de memoria, no quise ver los horrores de la voluntad humana, por eso me aparté inmediatamente. Es decir, la Reina de la Divina Voluntad, la Santísima Virgen María, a la que todos nos hemos consagrado, si fuéramos conscientes de que el famoso llamado triunfo del Inmaculado Corazón de María, cuando decimos, todos los devotos de la Santísima Virgen, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Ese mi Inmaculado Corazón triunfará no es nada menos y nada más que el reino de la Divina Voluntad. Fuimos con el doctor Tomasini hace algunos años, a finales del año 19. Hay un sacerdote muy conocedor de los conocimientos de Luisa Picarreta y fuimos a visitarlo allá a Roma y fuimos a grabar un programa sobre el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que por cierto, Cecilia, se lo tengo que... No me lo ha dado, puras promesas y promesas. Está inédito, lo grabamos en vivo con el sacerdote y con el doctor Tomasini, con los dos. Promesas. Porque en aquel momento yo formaba parte de la Dirección Nacional de mi país del Apostolado Mundial de Fátima. Y entonces fuimos a grabar un programa para que nos explicase con el doctor Tomasini la relación que existía entre el triunfo del Inmaculado Corazón de María y la Divina Voluntad. Y fue algo apasionante. El resumen es este, ¿no? Es decir, es el reino de la Divina Voluntad. Es decir, que Dios obre unido a la criatura. El reino somos nosotros, cada uno de nosotros. Somos reino. El mismo reinaré que el Señor pronuncia en mi país en las apariciones que don Julio nos ha estado ilustrando estos días atrás con la conmemoración de las solemnidades del Sagrado Corazón de Jesús. Ese reinaré en las Hispanías, ¿no? Estaré presente en los corazones de las criaturas de estos países que me van a dar la oportunidad de obrar con ellos. Eso es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Dice el Señor aquí al final que nos refugiemos en su sacratísimo, dice, acordados de mi sagrado corazón y de mi preciosísima sangre.
son fuentes inagotables de fuerza, de paz y de verdad. Amaos y consagraos al corazón inmaculado de mi madre. Hacedlo si aún no os habéis unido a su triunfo. Ese es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Aprovecho para anunciarles que, bueno, pues Mundo Católico tiene pensado desarrollar unos programas en torno al Sacratísimo Corazón de Jesús para vivir la pasión con Jesús. De su corazón, la pasión de su corazón. De su corazón. Vivir. Cuando digo vivir, estamos refiriéndonos a vivir estrechamente con Él cada una de las 24 horas de su pasión. En el libro de las 24 horas, el Señor narra qué sufrió, por qué lo sufrió y qué obtuvo con el sufrimiento. Y nos pide que nos unamos con Él en esos padecimientos, porque es la fuente inagotable de la que Él se sirve para liberar las almas. Dice que no hay un alma que se haya salvado, dice el Señor, que no haya sido por su pasión hecha en unidad con Él, es decir, en la divina voluntad. En estos programas que el Mundo Católico promueva, se requiere básicamente pues atención, en el sentido de que no se va a limitar a hacer una lectura de las horas de la pasión, no, se trata de experimentar la vivencia con Jesús en cada una de las horas. Iremos exponiendo en cada hora una introducción de cómo disponernos, como el Señor nos pide. El Señor nos dice que aquel que haga esa hora unido a Él con su misma intención, es decir, con el objetivo que Él pretendía con ese sufrimiento. Cuando la criatura lo hace conmigo, dice el Señor, con mi misma voluntad, con mi misma intención, se vuelve a producir los mismos efectos que se produjeron cuando aquello se produjo, porque está en acto. La pasión del Señor no fue, no será, está siendo, está en tiempo presente, en el acto único de Dios. Así que bueno, aprovecho esto para darles a conocer que el programa se trata de que empecemos a vivir unidos a Jesús, su pasión. Muy bien, ¿nos dará tiempo de un mensaje más? Por mi parte no hay problema. Porque simplemente decirles que es muy importante lo de la pasión, pues ya que el Señor nos está pidiendo que meditemos su pasión, pero tenemos dos programas, uno del corazón de Jesús a la luz de la divina voluntad, ¿se acuerda Jesús? Sí. Y otro de las horas de la pasión para hacer giros y enseñar a orar como oraba Jesús. Así es. Entonces, para que ustedes sepan que tenemos estas dos vertientes, ¿verdad? Nada más que tenemos que buscar los tiempos para poder ya empezar. Yo quisiera ya empezar con las horas de la pasión. Va a ser 2 días a la semana, porque no podemos hacerlo diario, no nos da tiempo. Entonces sería lunes y jueves. Lunes y jueves. Lunes y jueves, ¿qué iba a ser? ¿De 1 a 2 o de 2 a 3? Pues me parece que tenía usted que definir lo que tenía usted en el cronograma para definir si va a ser de 1 a 2. De 2 a 3, de 2 a 3. De 2 a 3. Nada más que el jueves sí puede ser de 2 a 3, pero tiene que ser justo de 2 a 3. Okay, lunes y jueves, para que sepan, esa silla de las horas de la pasión ya está acordado. Nada más tengo que ver con el doctor Tomasini para que pueda participar también con nosotros, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, me pasas el último mensaje, a ver si lo podemos hacer. ¿Está muy largo? 28 de junio de 2020. No está tan largo. No es tan largo. No está tan largo. 28 de junio de 2020. Que veamos que la privación de la Eucaristía es un don, ¿eh? El Señor no lo ve como algo catastrófico, como nosotros lo vemos catastrófico, sino que hermoso que lo ve como un sacrificio que Él toma. Eso es de alto nivel porque es un sacrificio del alma. Lo toma como un sacrificio porque, como Él dice también,
para que la criatura se disponga para dar vida a su voluntad en nosotros, tiene que haber un deseo, pero un deseo ferviente, un deseo consistente, un deseo firme, invariable. Entonces, en el momento en que nos impiden comulgar, ese deseo ardiente de no poder tener al Señor en la especie, nos hace tener el deseo concentrado en poder tenerlo. Y es cuando Él se vale de ese deseo para poder convertir a la criatura en hostia viviente. O sea, te está empujando, te está empujando. Exacto. Te está empujando a que tú ya quieras y anheles que Jesús vive en ti. Entonces, Exacto. pásame el mensaje, por favor, Horacio, si eres tan amable, para que lo leamos. Y con eso terminaríamos. Lo leemos y usted nos da su reflexión si quiere. El 28 de junio de 2020. Hoy Jesús me ha mostrado primero un campo de espigas, todas secas y llenas de gusanos. En medio había 12 de oro. Luego otro campo con muchísimas espigas, todas hermosas y lozanas, parecían de oro. Pero en medio había una espiga más alta que se dividía en otras 10 espigas más pequeñas, todas iguales de color verde oscuro, y una en medio que mientras yo miraba brotaba y crecía. Al final he visto seres luminosísimos que iban al primer campo. Cogían las 2 espigas de oro y volvían al segundo campo, donde arrancaban la espiga verde oscuro y le echaban al primer campo. Luego, a un orden sonoro, han tirado todas las espigas secas llenas de gusanos y la espiga verde oscuro dividida en 10 más una a un inmenso fuego, dentro del cual las espigas se convertían en siluetas incandescentes que entraban una en otra gritando, y percibía una rabia y un odio mezclados con un dolor absolutamente inconsolable. Entonces Jesús me ha llevado debajo de un árbol y me ha mostrado tantas hojas secas, hojas grandes, y me ha dicho que cada hoja caerá del cielo, y al tocar a los hombres se incendiará y quemará la carne, y ninguno se librará. Pero Jesús oirá el grito de auxilio de sus elegidos y los socorrerá, haciendo caer una lluvia refrigerante, y se los llevará. Después me ha tomado de la mano y me ha hecho subir al Gólgota, con él, que llevaba una pesada cruz. Me había dado una pequeña copa de oro en la que había un pan redondo mojado con vino tinto, y así hemos llegado a la cima del Calvario. Me he arrodillado bajo la cruz y él estaba en agonía mortal. En la copa el pan y el vino se habían transformado en el cuerpo y sangre de Jesús. En un cierto momento la sangre ha llenado la copa y se ha desbordado por la derecha, por la izquierda, por atrás y por adelante. Y corría y mojaba la tierra, pero hacia el oeste, el este, el sur, era detenida y obstaculizada por muros muy altos, mientras seguía corriendo hacia el norte. Y una voz potente ha dicho: del norte vendrá la salvación, del norte vendrá la ayuda por 12 semanas, y luego regresará allá de donde ha venido. Pero eso sucederá en 36 semanas. A ver si usted nos explica eso, porque usted sabe más de eso. Hijos de Dios Altísimo, no lloréis, el Señor os librará, os guiará y será vuestra luz eterna. La tierra se abrirá para ayudar a los hijos de María, y el furor de la antigua serpiente será eliminado. Pues esos seres luminosísimos al que se refiere el Señor, que iban al primer campo, son las almas que han hecho actos ¿En divina voluntad? En divina voluntad. Dice nuestro Señor que cada acto que la criatura hace unido a Él, dice: como soy yo quien lo hace contigo, ya no es un acto humano, es un acto divino. Y dice nuestro Señor que ese acto divino origina un hilo de luz. Ese hilo de luz es permanente, es inmutable y se queda en el alma de la criatura como propiedad. Ese hilo de luz, que es la misma divinidad que se instala en el alma de esa criatura, dice que es un diapasón, es decir, dice que va captando, irradiando esa luz en todo el entorno, va afectando a todo lo que hay alrededor, sin que el alrededor se esté percatando lo que está ocurriendo. Dice el Señor que el alma que hace actos en la divina voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo.
porque a través de estos hilos de luz que se instalan en el alma, es un efecto imán. Ese efecto imán significa, dice nuestro Señor, que va atrayendo cada vez más la atención de la criatura hacia el Creador, permitiéndole hacer más actos unidos a Él de forma consciente. Y así sucesivamente se van generando más y más y más y más y más actos que van generando más y más y más y más hilos de luz que van formando un entretejido en el alma de la criatura de luz. Cuando habla de ser luminoso se está refiriendo a las almas que han hecho actos o que hacen actos en la divina voluntad. Y continúa diciendo que son esas almas a las que el Señor va a socorrer, dice, sus elegidos, oirá el grito de auxilio de sus elegidos, dice el Señor, y los socorrerá, haciendo caer una lluvia refrigerante y se los llevará. Ese es el arrebatamiento, ¿no? Llegará un momento... Perdone, ¿eso usted lo interpreta como el arrebatamiento, el que le va las hojas que queman todo y a uno los va a librar y los va a llevar a otro lado? Yo, Cecilia, de una interpretación literal de sus elegidos, cuando oiga el grito de sus elegidos y los socorrerá, haciendo caer una lluvia refrigerante y se los llevará. Los socorrerá y dice que se los llevará. Pero está dando a entender que se los llevará porque se van a morir o se los llevará porque los va a preservar. Se los llevará. Yo lo que interpreto, si lo enlazamos con lo que dice nuestro Señor, creo que es el libro 1293, puede ser. Lo hemos leído alguna vez en el programa, en el que el Señor dice con rotundidad que no va a permitir que las balas, ni el fuego, ni las carnicerías toquen a los almas que le dan cobijo. Dice el Señor, ¿cómo voy a permitir que aquellas almas que son mi descanso, que son las almas en las que yo estoy, las que me permiten estar unidas, haciendo vida en ellas, cómo voy yo, dice el Señor, a permitir que les toquen? Dice, protegeré a mis almas y a los lugares donde estén esas almas. Oiga, Jesús, y lo que dice de las 36 semanas y eso que nos explique usted de lo de Daniel. Yo lo que interpreto aquí, Cecilia, es cuando habla del norte se está refiriendo a Rusia. Es decir, de Rusia está viniendo... Del norte, o sea, de Rusia. Está viniendo la masacre, pero también va a venir, dice, que es donde verdaderamente va, digamos, a reflorecer la fe. El cristianismo. No olvidemos, y no voy a entrar en política porque no es un programa de hablar de política, es un programa para hablar de Dios, ¿no? Pero no olvidemos que en Rusia no está permitido el aborto. No olvidemos que en Rusia no está permitido las uniones entre personas de distinto sexo, del mismo sexo. No nos olvidemos. Es decir, si verdaderamente somos coherentes con nosotros mismos, independientemente de la barbarie de la guerra que se está llevando miles de vidas, que es una tragedia terrorífica, un crimen contra la humanidad, no hay que olvidar que en ese país no existe la barbarie que existe en Occidente. La cantidad de miles de millones de criaturas que no han podido ver la vida por el aborto. Allá no. Lo que pasa es que en Rusia lo que tienen es todo lo relativo a la anticoncepción. Ellos son los reyes de la anticoncepción, vamos a, por decir de una manera, ¿no? Allí, hasta donde yo conozco, Cecilia, se protege a la familia. Sí, pero o sea, sí se fomenta a la familia, se ayuda a la familia, se ayuda a la familia, para que haya procreación, para que haya procreación. Otra cosa es que esté utilizando medios
para quien quiera evitar engendrar, crear, no lo haga. Pero si a alguien se le ocurre abortar, va a la cárcel, Cecilia. Porque aquí yo estoy revisando un poquito de esto y dice que fue uno de los países que legalizó la interrupción del embarazo. Y aunque no la hizo de manera pública, no le dio publicidad. La información que tengo es todo lo contrario. La declaración del aborto fue justificada por los representantes del gobierno soviético como una medida requerida por la precaria situación en la que se encontraban las mujeres trabajadoras, para las mejores mujeres trabajadoras. Pero hay que verlo, hay que verlo. Yo sí. No soy un especialista. Lo que sí dejo encima de la mesa es que el Señor, la Santísima Virgen, más que el Señor, ha dicho que llegaría el día en que la Virgen de Fátima estaría presente en la Plaza Roja de Moscú, presidiendo. Sí, a mí también me queda eso claro. Y además es una profecía. Y efectivamente, yo sí creo que Rusia ha protegido más el cristianismo en este momento que el mismo Occidente, que la misma Europa y que el mismo Estados Unidos. El gran protector del cristianismo en este momento resulta ser Rusia. Es algo paradójico, pero así es. Eso sí, efectivamente, aunque Rusia es la corona del comunismo, ahí empezó todo, y la Virgen ha dicho que Rusia será el flagelo que Dios utilice para purificar al mundo y que al final Rusia se convertirá. Si me es consagrada, pues bueno, al final Rusia se convertirá y habrá paz. Y habrá paz, es lo que dice. Exactamente. ¿No? Para mí la confusión que hay en Estados Unidos es grandísima. El intento por acabar con el cristianismo es impresionante, y eso a mí me llama mucho la atención, cómo Estados Unidos le ha pegado constantemente y últimamente al catolicismo de día y de noche, le ha pegado de día y de noche para acabar con el catolicismo, el cristianismo en ese país. Y Rusia no, efectivamente lo que usted dice es cierto, o sea, Rusia ha guardado un cierto como de protección, como de respeto frente a la fe, cosa que no hacía cuando se hizo en principio la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No era así, pero ahora sí hay libertad religiosa, sí hay libertad religiosa, dentro de lo que cabe, vamos a decir, sí hay libertad religiosa, aunque Rusia es la cuna del divorcio, por ejemplo, y de los anticonceptivos que son abortivos, el control natal. Yo lo que digo que en el continente en el que vivo, en Europa, que se fundó, de hecho, el emblema de la Unión Europea son las 12 estrellas de la corona de la Santísima Virgen María, ¿no? Eran católicos los padres de la Unión Europea. De la Unión Europea, sí. Y que de esto no queda nada. Es absolutamente caótico. Es decir, la fe en mi continente está muerta. ¿Quién les queda? Polonia es la única que conserva. Y Bosnia-Herzegovina por Medjugorje. Sí, pero Bosnia-Herzegovina, vamos a decir que es un reducto, ¿no? Un reducto que hay ahí. Cuando hablamos de la Unión Europea, hablamos de los países más importantes. Pues hablamos de Alemania, hablamos de Italia, hablamos de Francia. Bueno, España, ¿qué me puede decir? España, un desastre. ¿Qué le voy a decir? O sea, en mi país la fe está brillando por su ausencia, ¿no? Entonces, en las familias, ahora mismo, un niño que hace la comunión, que es una bendición, pues ya no vuelve a ir a la Eucaristía. Y lo hacen por la fiesta. Hay excepciones, gracias a Dios, pero excepciones. Entonces, es decir,
que en el contexto, si nos ponemos a valorar lo referente a la fe, el comportamiento que están teniendo los países del este son mucho más aptos a Dios, excepto la barbarie de la guerra, por supuestísimo, no necesitamos valorar eso no tiene nombre, ¿no? Pero hasta el momento, hasta antes de la confrontación bélica, han estado dando un ejemplo de sociedad en lo que se refiere a la familia. No, sí. Estoy de acuerdo que es como que se convirtió en el protector de la fe. Es increíble, es increíble que estemos viendo las posturas totalmente cambiadas. Cambiado. El mundo al revés. Totalmente cambiadas. Sin embargo, para mí Rusia será el flagelo con el que Dios castiga al mundo, efectivamente, porque Rusia viene arrastrando toda la ideología y todo el comunismo y toda la barbarie que cometió desde el momento en que se erigió como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y todo eso hará su peso en este momento. Y lo está haciendo. De hecho, su unión es con China, no es con Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí es bien importante que vamos a ver un desenlace que no nos esperamos, pero al mismo tiempo, pues lo que dijo la Virgen será. O sea, Rusia es el flagelo que va a escoger Dios para castigarnos. Y estemos conscientes de que así es, y desgraciadamente se le consagró tarde, o sea, y en una circunstancia penosa, como es ya la guerra con Ucrania, que ya estamos viendo cada día como un increchendo, ¿no? Un increchendo. Oiga, ¿y cómo se ha desenvuelto la reunión con todas las fuerzas de la OTAN? Pues mira, hoy ha acabado ya, han estado pues 40 países con sus respectivos presidentes, primeros ministros. Ellos lo califican como de una cumbre histórica, porque se ha fomentado la unidad. Con Donald Trump se empezó a desmembrar. América apostó por otro frente, que es el que ha formado con AUKUS, con Australia, con Canadá. Y parece como que América había, digamos, decidido dejar de invertir. Y esto lo que ha venido a hacer un poco es a realzar esa fortaleza de la que gozó pues, cuando se constituyó la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial. Y han sido admitidas Suecia, que eran siempre han sido las neutrales, ¿no? ¿Suecia y Finlandia las admitieron? Han sido admitidas el día de ayer. Híjole, agarrémonos. Están queriendo también reconocer a otros 2 países más bálticos. Vamos a decir que van a multiplicar por 30 los efectivos militares, van a pasar de 40.000 soldados que hay ahora a 300.000 fuerzas de intervención inmediata. En España van a introducir más destructores, 2 más en la base que tenemos americana aquí. Y se está un poco empezando a ver que hay un flanco muy débil, muy frágil, que es el sur de Europa, es decir, los países del Magreb, África, con el conflicto que hay entre Argelia y Marruecos en este momento. Y que, por un lado, Argelia está dando cobijo a Rusia, que puede llegar a servir de plataforma de Rusia para poder instalar armamento nuclear. Y se está preparando, vamos a decir, una defensa que nunca ha estado el punto de mira de la OTAN, que es el sur, con el problema de la migración, el migratorio. Fundamentalmente se reduce a esto, un reforzamiento de la inversión en armamento. En mi país ya han propuesto al Congreso un aumento del 2% del PIB para invertir en armamento. Prácticamente va a ser como en los otros países. Una apuesta firme
a la beligerancia con Rusia, ya lo han calificado de país enemigo, ya han calificado también públicamente a China como un país al que hay que tener muy vigilante, porque está, como ha dicho el propio secretario general de la OTAN, Stoltenberg, que Rusia y China ponen en peligro los valores y los intereses y la forma de vida de los países OTAN. Es decir, los dos bloques que siempre existieron se ha vuelto a reafirmar en este momento que esos bloques se han ampliado. Ahora incluyen a China también. En fin. ¿Hungría se unió a la OTAN o no? Porque aquí no, está poniendo Javier que Hungría sí es parte de la OTAN. Quien no es Austria. Hungría sí es OTAN, sí. Es uno de los países. Ahorita sí se unieron Finlandia y Suecia. Exactamente, han sido los dos grandes neutrales desde que se constituye la Alianza Atlántica, y que ya ha habido respuesta de Kremlin, por supuesto, claro, diciendo que el momento en que haya movimientos militares, como es una gran parte de su frontera, es cierto, pues que habría una respuesta inmediata. Inmediata. O sea, no, hermanos, esto es inmediato. ¿Puedes ponerlo de las 36 semanas? A mí me gustaría que nos dijera Jesús qué piensa. ¿Me lo ponen, por favor? El mensaje, el mismo, por favor. Porque viene lo de, usted nos ha hablado de las 36 semanas de Daniel, ¿verdad? Usted me dijo algo. El profeta Daniel está hablando de la última semana, son 6 semanas de Daniel. Sí. Son, 7 semanas de Daniel, no es una semana de 7 días, sino de 7 años, ¿no? Bíblicamente, sí. ¿No? Sí. Y según, digamos, la aritmética, esos 70 años se empiezan a contar a partir de la constitución del Estado de Israel, como dice la Sagrada Escritura, habla del... me quedo en blanco. Del árbol de Israel con la hoguera, con la higuera, y a partir de ahí son 70 o sea, son 7 semanas por 7, son 490 años. Si multiplicamos, pues a partir del año 19, digamos, se cumple la 6ª semana y media. Según Daniel, estaríamos en la mitad de la semana de Daniel, que es donde dice que se produciría la gran tribulación. Oiga, Jesús, ¿me puede dar la fecha del mensaje que acabamos de leer, por favor, si es tan amable? Sí. Sí, perdone que lo interrumpa. No te preocupes. Le voy a decir ahora mismo. 28 de junio de 2020. A ver si me lo puedes poner, Horacio, por favor. 28 de junio de 2020. A ver, vamos a buscar la parte donde viene lo de las semanas. Aquí está, dice. Página 93. Del norte vendrá la ayuda por 12 semanas y luego regresará allá de donde ha venido. Pero eso sucederá en 36 semanas. Yo no creo que esto tenga relación con las semanas de Daniel. Ok. Es decir, se está refiriendo a un cómputo de tiempo de unos sucesos que han de producirse. No, yo al menos, Cecilia, no lo relaciono con la semana de Daniel. De hecho, la gran duda que hay en los entendidos, yo no lo soy, del conocimiento de la Sagrada Escritura de la Biblia, la única duda que hay está en si se tiene en cuenta 70 o 80 años de lo que es una generación. El profeta Daniel lo que dice es que la última generación de la humanidad será la de la semana 70. Estamos en la semana 70, en la mitad de la semana 70. La mitad de la semana de Daniel empezó en el mes de mayo. Entre las 2 horas de sangre, la del 16 de mayo y la próxima del 8 de noviembre, según Daniel, debe de producirse los acontecimientos de la gran tribulación, la aparición del anticristo
y a continuación, pues esa purificación, el gran aviso, lo que ya conocemos todos. Pero la gran duda está en que la Biblia, creo que es el Salmo 90, 91, hablo de memoria, mientras que Daniel considera que el cómputo del tiempo respecto de la generación son 70 años, hay otros estudiosos que consideran que la generación bíblica son 80 años. Y ahí está aquí la cuestión. Son 10 años de diferencia. Si no se llega a producir en este... Faltarían 10, según ese cálculo, faltarían 10 años. No, realmente no, serían la mitad, porque si estamos, Cecilia, en la mitad de la semana de Daniel, faltarían 3 años y medio. Y si no estuviéramos en la mitad de la semana de Daniel, nos iríamos al año 1928, ¿no? Si hago bien los cálculos mentales, ¿no? Es decir, si estuviéramos en la semana de Daniel, en la mitad de la semana de Daniel, es donde se produce la gran tribulación. Debería de producirse, si estamos en la mitad de la semana de Daniel, debería producirse entre el mes de mayo, que ya pasó, y el mes de noviembre, que está por venir. En ese periodo se supone que se tiene que producir la gran tribulación, la guerra y la venida del anticristo, que es quien se supone que va a venir a poner orden y quien nos va a vender al mundo entero que por él hay paz en el mundo, etcétera, etcétera. El engaño, ¿no? Bien. Yo creo que pues se supone que el aviso viene en el momento más caótico. No sé, yo creo que el aviso ya se ha dado, no sé, yo creo que el aviso va a ser... Pero hay uno, pero para usted ya se dio, y para mí ya se dio, si quiere, pero porque nosotros conocemos la divina voluntad, pero el mundo no lo conoce. Lo que está diciendo el Señor, de hecho creo que lo hemos leído antes, si hago bien memoria, dice que habrá un momento, lo hablamos con el doctor Tomás Sánchez y yo ayer en privado, que habrá un momento en el que en el último instante, cuando la criatura está muriendo, a punto de morir, incluso ya recientemente muerto, dice que nuestro Señor se revela por última vez en ese instante y le da la oportunidad a la criatura de que lo reconozca y le diga sí, y el alma no se condene. Bueno, pero eso no es el evento del que estamos hablando. O sea, el evento del que estamos hablando es la iluminación de conciencias a nivel universal, que yo creo que sí vendrá. Independientemente de que para una persona de Dios que ya conoce la divina voluntad, o por lo menos te tiene noticia, ya empezó la iluminación de su conciencia. Ya empezó. Pero para el mundo que está en la diversión y en la fiesta, y que todo está bien, y que está con sus arcoíris de 6 colores, para ese mundo tiene que el Señor actuar. Según le dice el Señor, se va a servir, como también lo diría San Luis María Guillón de Montfort, se va a servir de los apóstoles de los últimos tiempos, es decir, de los almas que den vida a la divina voluntad, porque va a ser a través de esos elegidos, como dicen estas revelaciones, ¿no? y en otras como apóstoles de los últimos tiempos, ¿no? Son de esas almas de las que se sirve para, a través de la luz que va a irradiar a través de esas almas víctimas, va a producir, digamos, esa expansión de esa luz que se supone que tiene que iluminar las conciencias, y que ya se está haciendo, que ya se está produciendo, y se sirve de esas almas precisamente para esto. Luego, el aviso le va a llegar a cada persona en función de su dureza de cerviz. Es decir, la conciencia de cada uno es la que es, y habrá un momento en el que los que no se quieran enterar de un modo se van a enterar de otro. ¿Cómo? A través del sufrimiento, a través de la barbarie, del hambre, de la peste, de la guerra, de la persecución, de las calamidades, en definitiva, ¿no? Aquí en España decimos, hay una frase que no sé si hay en México, dice que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, nosotros igual, nos acordamos de Dios cuando nos aprieta el zapato, igual. Pero digo, respeto mucho lo que usted dice, simplemente para mí el aviso habrá un momento general para toda la humanidad, además de aquellos que ya estén iluminados. Eso sí, definitivo, eso lo considero definitivo. Pero lo que usted y yo tenemos es un privilegio,
Es un privilegio, igual que las personas que nos ven y nos escuchan, es un privilegio. Pero Bien. el mundo, usted pregúntele al mundo, el mundo no sabe nada de esto. Ni le interesa, ni le importa. El alma está distraída. El alma está distraída. Están en la marcha El mundo. Están en eso. Entonces, los que nos está dando a conocer esto, bendito sea, tenemos una gran responsabilidad. Claro, una grandísima responsabilidad. Pero bueno, Jesús, si usted ya no tiene algún comentario adicional, cerramos el programa. Por mi parte. Gracias. Dígame. No, por mi parte no tengo más que añadir. Muy bien. Solamente decirles que las personas que se quieran unir a nosotros lo pueden hacer a través de Discord, en Simplicidad, en la Divina Voluntad, que es un chat. Es un chat donde publicamos todo, donde se contesta, donde muy sencillo, y también hay de coordinadores de Divina Voluntad, que es algo como más avanzado, y también las 24 horas de la pasión, el reloj viviente, para el que quiera participar. Muy bien. Entonces, ahí está Apostolado Mundo Católico .tv, ahí te metes, sale un chat, dice chat, le picas a chat, te sale Discord, te manda el código a tu celular y te metes Simplicidad en la Divina Voluntad, y hay otros chats que tenemos nosotros que ustedes pueden participar. Las personas que quieran obtener el libro del alma niña y el libro, estos dos libros, lo pueden bajar en www.mundocatólico.tv, ahí lo pueden bajar. Ahí está, obviamente, gratuitamente en PDF. Las personas que me han escrito se los he mandado, tal cual, igual que Jesús, se los ha mandado. Y también los libros de cielo lo pueden pedir a tercerfiat.com, www.tercerfiat.com. Ahí lo pueden pedir los libros del libro de cielo, las horas de la pasión y la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Muy bien, para que ustedes lo puedan pedir. Muy bien, y a ver si bloqueamos estos de nuevo, que están fuertes porque tienen cuentas y cuentas y cuentas estos del spam. A ver si los podemos bloquear para terminar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan. Un placer estar con ustedes. No se olviden, tenemos el Rosario de Divina Voluntad, luego tenemos el programa del aviso y tenemos un tema por demás interesante. No te lo pierdas. Una vez aprovecho para que lo puedas... son los mensajes de la Virgen. Los mensajes de la Virgen. A ver... espérame tantito, son los mensajes, las últimas revelaciones de la Virgen, los últimos mensajes de la Virgen, no te lo pierdas, es a las 7:30 de la noche, el rosario es a las 6 de la tarde, para estar en contacto contigo. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima. Gracias, Jesús, por todo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.